El módulo que vamos a tratar es contabilidad gerencial. Sabemos nosotros que estamos dentro de un mundo globalizado donde los agentes económicos luchan en esta competencia tan fuerte, en esta competencia tan agresiva de las empresas de tratar de capturar mayor cantidad de clientes, de tratar de tener costos menores cuando realizan las adquisiciones. Es importante pues tener un punto de vista de qué plataforma de información nos va a servir para hacer la toma de decisiones. En este caso tenemos pues la contabilidad gerencial. Es una herramienta bastante importante que nos permite a nosotros poder tomar las decisiones oportunas, poder visualizar el largo plazo, visualizar el mediano plazo, haciendo los ajustes necesarios para que nos permita tomar óptimas decisiones y por ende obtener una mayor rentabilidad, que es el objetivo de los accionistas, que es el objetivo de quienes ponen el dinero en las empresas, de quienes financian, llámese proveedores, llámese entidades financieras. Bueno, vamos a empezar con los objetivos. ¿Qué pretendemos con el desarrollo de este curso? Con el desarrollo de este curso tenemos 6 módulos. Dentro de los módulos vamos a tocar un primer punto, la empresa. En la empresa vamos a ver las formas societarias, vamos a tocar cómo se constituye una empresa, vamos a ver por qué es importante la contabilidad gerencial dentro del negocio, dentro de la empresa. Y como punto final vamos a concluir con la estructura financiera del negocio. Es un punto muy importante porque nos va a permitir saber si tenemos una posición sólida o tenemos una posición débil. Partimos entonces con los objetivos de la contabilidad gerencial, en este primer módulo en la cual estamos en este momento desarrollándolo. Primeramente debemos diferenciar lo que es la contabilidad gerencial de la contabilidad financiera. Todos sabemos por una cuestión de cultura empresarial que dentro de un negocio siempre hay un área que se llama área de contabilidad, pero de repente desconocemos ¿cuál es el objetivo inmediato de poder implementar una contabilidad de índole gerencial? Vamos a definir también las formas societarias, que es el lugar donde nos desarrollamos en este medio, ¿no? Llámese sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, que cada uno tiene sus características. También tenemos que conocer, al finalizar este curso, la estructura económica y financiera de la empresa. Con esta solvencia de conocimientos vamos a poder ingresar a los siguientes módulos que nos permitan a nosotros hacer presupuestos, hacer análisis e interpretación de estado financiero, hacer proyecciones, poder recomendar a los gerentes de que determinado producto ya debe salir del mercado porque no tenemos la rentabilidad, o poder sustituir un producto por otro, ver la rotación de las mercaderías, etcétera, etcétera. De infinidad de situaciones que nosotros, teniendo una visión integral dentro del negocio, vamos a poder hacer las recomendaciones mediante los informes financieros. De eso se trata en el estudio de la contabilidad gerencial. Un tema básico que debemos tratar es la contabilidad financiera. Sabemos nosotros que la contabilidad financiera sigue un determinado proceso hasta llegar al producto terminado, que son los estados financieros. Y este proceso básicamente se soporta en unos principios contables. Es decir, es una contabilidad rígida, entre comillas, inflexible, porque debemos ceñirnos a determinadas normas, debemos ceñirnos a determinados principios, debemos desarrollar políticas contables para poder obtener el producto final, como les acaba de mencionar, los estados financieros. Tenemos que todo se inicia producto de una idea. Un grupo de personas, 2 personas, tienen un proyecto de negocio. Entonces, vía esa idea, hacen la formalización de la empresa, hacen los registros correspondientes y empiezan a operar. Nos encontramos en el escenario que ya empiezan a operar. Y esas operaciones son las transacciones económicas que se realizan en el negocio. Llámese compra-venta, pago de planillas, contratación de gerentes, financiación mediante leasing, financiación de leaseback, operaciones de venta, canje de letras por factura, etcétera, etcétera. Todo el cúmulo de operaciones que se dan en el negocio necesariamente tienen que estar
plasmados, sustentados en comprobante de pago, en documentos. Estos documentos obviamente también tienen la rigidez porque tienen que estar con las características y los requisitos que exigen las normas. Estos documentos fuentes, teniéndolo ya dentro del área de contabilidad, va a pasar un proceso. Este proceso empieza con los registros auxiliares. Dentro de los registros auxiliares tenemos el registro, llámese caja bancos, que va a contener básicamente la información de los fondos de la empresa, es decir, saber el saldo en determinado momento de que cuánto ingresó a la empresa, cuánto salió y cuánto me queda para poder planificar algún tipo de compromisos o obligaciones. Los registros auxiliares también podrían darse como el registro de compra, el registro de ventas, cada uno cumple una función dentro del negocio, cada uno indica determinada o informa determinada actividad para ir conociendo los pormenores de cómo se va desarrollando esta empresa. Luego pasamos a los libros principales. Tenemos el registro de los libros auxiliares que les acabo de mencionar y tenemos los libros principales. O sea, hay un libro conocido como libro diario donde se recoge todas las operaciones que están registradas en los libros auxiliares. Luego tenemos el libro mayor que sintetiza por cada transacción cuánto ha sido el movimiento de esta operación. Y ello nos permite poder interpretar y decir, bueno, si hemos revisado lo que es el libro de ventas, en el libro mayor vamos a decir nosotros hemos vendido tanto de determinado producto si lo tenemos codificado de esa manera. Entonces es una información que nos va a valer para poder un poco ir conociendo en la historia cómo se va desarrollando el negocio. Y como último punto tenemos los estados financieros, que básicamente están comprendidos por un balance de situación, un estado integral de resultados, un estado de cambio de patrimonio neto y un flujo de efectivo. Todos esos elementos que les acabo de mencionar conforman los estados financieros. Ahora, hay que tener presente que la contabilidad financiera está o es de uso externo. ¿Por qué es de uso externo? Porque la contabilidad financiera, al emitir los estados financieros como producto final, hay un primer acercamiento de revisión, que son los auditores externos. Ellos están fuera de la empresa, entonces tienen que dar fe, tienen que dar la característica que estos estados financieros están elaborados de acuerdo a principios de contabilidad. Entonces, si están elaborados de acuerdo a principios de contabilidad, ellos dan un dictamen donde indican de que esta empresa ha cumplido y los saldos que se presentan son razonables. Al ser razonables, indican que esto es fuente de información para que pueda ser usados de manera confiable por diversas instituciones, llámese los bancos, llámese la SUNAT, llámese SUNAFIL, etc. Quiere decir de que cuando me visita la administración tributaria para hacerme una fiscalización, lo que me va a pedir primero son los estados financieros. Entonces, es de uso externo. Si yo pretendo financiar operaciones o nuevos proyectos, nuevos productos, pretendo financiar con una entidad financiera, me va a pedir los estados financieros. Entonces, son de uso externo, son rígidos y además guardan una relación directa con la aplicación de normas contables o principios contables. Ahora, en forma paralela, ya hemos visto lo que es la contabilidad financiera con algunas características de qué se compone, cuáles son los elementos. Vamos a ver lo que es la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial en sí utiliza la misma plataforma de información, pero está diseñado de acuerdo a una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Que la persona que toma decisiones, la persona que planea, la persona que controla, necesita saber de ciertas variables. Necesita saber el detalle de ciertas variables, el comportamiento, las tendencias, para ver si realmente determinada decisión ha ido en aplicación de las políticas o los objetivos de la empresa. Es decir, si hay alguna debilidad o hay alguna fortaleza que permita tener una visión de que esa acción que se tomó ha logrado lo que uno se propuso en determinado momento. En sí, la contabilidad gerencial es un plus, es un valor agregado de la información que existe en buscar la manera de explicar e interpretar el negocio
en sus diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la elaboración de presupuestos. Si tengo los estados financieros en la contabilidad financiera, puedo hacer proyecciones de estado financiero. Es decir, me pongo en un escenario no presente o no un escenario ya transcurrido, sino me pongo en un escenario futuro, donde con la variación de ciertas variables voy a lograr decir de acá a los 2 años de haber hecho estas inversiones, tanto financieras o lo que es captación de nuevo personal o acelerar la rotación del producto, voy a lograr resultados de esta manera. Entonces, base es la contabilidad financiera para poder proyectar de repente estados financieros y determinar si realmente vamos a cumplir con lo esperado, ¿no? Lo que uno se plantea a futuro. La contabilidad gerencial entonces es una herramienta poderosa en estos tiempos. Sabemos nosotros que empresa que no se esfuerza en mover sus variables, que no se capacita o no capacita a sus trabajadores, va a ser bien improbable de que logre resultados positivos, porque en el mercado, como les decía inicialmente, hay un voraz ingreso de todos los agentes económicos para tratar de capturar la mayor cantidad de clientes y poder colocar sus productos. Entonces, la contabilidad gerencial en realidad es una herramienta de mucha importancia en la actualidad. En la actualidad nosotros sabemos que el negocio que no está dentro de el desarrollo de sistemas, el mundo del internet, la velocidad de las operaciones, no se adecúa a esas nuevas plataformas tecnológicas, difícilmente va a poder lograr salir a flote y poder mantener una posición dentro del mercado, ¿no? Que es muy competitivo. Hemos visto lo que es la contabilidad financiera, hemos visto lo que es la contabilidad gerencial, y ahora un tercer punto que vamos a tratar es la empresa. La empresa en sí, cuando uno ingresa a determinado lugar, el ingreso principal, y ve personas que se están trasladando de un lugar a otro, están llevando productos, hay algunos maquinarias que están avanzando, hay oficinas donde hay personas que están moviendo papeles. En sí, la empresa moderna viene a ser, o se interrelacionan recursos materiales, recursos tecnológicos, tecnología, llámese plataformas de información gerencial o software, para poder mover esta información, y hay personas que están tomando decisiones en el camino. Estas personas que toman decisiones son los gerentes. Entonces, ese agente económico, donde hay diversos recursos que son combinados de manera creativa y de manera inteligente, haciendo las provisiones del caso, es lo que se llama empresa. ¿Y para qué se forma una empresa? Una empresa se forma para obtener algún tipo de beneficios para quien invierte y beneficios para los trabajadores. Entonces, para eso se forma una empresa, y por ende hay que ser finos en el manejo, en la optimización de recursos, en la eficiencia de la utilización del tiempo, y por ende día a día tienen que ser capacitados quienes conforman este mundo que se llama el agente productivo o agente económico, ¿no? Que es la empresa. Como un conocimiento general, como un conocimiento importante, el contador gerencial debe saber cómo se constituye una empresa. Hemos hablado del concepto de empresas y se relacionan diversos elementos. Hay una persona creativa, una persona que está tomando decisiones, que está planeando, que está controlando las operaciones, y producto de esa gestión que se realiza, esa gestión empresarial, tenemos resultados. Y los resultados pueden ser positivos o negativos. Siempre se piensa y se planifica que los resultados deben ser positivos, pero dada la situación de repente de un entorno bastante cambiante, no se va a poder lograr ello. Entonces, este negocio, esta empresa, tiene una fase previa de constitución. Y esa constitución está dado, primero, existe el acuerdo de un grupo de personas de manejar un proyecto, de manejar un negocio. Pero
esta empresa, este negocio, tiene que identificarse en el mercado. O sea, en el mercado tiene que haber una identificación, tiene que haber un nombre. Por ende, empiezan la lluvia de ideas donde cada uno dice, pues debe llamarse X Sociedad Anónima, Y Sociedad Anónima, Pedro y Asociados, etcétera, etcétera. Entonces, una infinidad de nombres donde tenemos que primeramente hacer una verificación con la entidad que se encarga de registrar estas personas jurídicas. Estamos hablando de registro público. Entonces nos tenemos que dirigir con los nombres más o menos que es atractivo para nosotros y sabemos que va a tener una penetración en el mercado. Vamos a poder identificarnos con ese nombre, con esa razón social, ¿no? Entonces hacemos una primera búsqueda para saber si realmente en el mercado existe, porque ojo, no podemos tener en el mercado y no se permite, desde el punto de vista legal, no se permite tener empresas con el mismo nombre. O sea, una empresa nada más, 2 empresas ya no, o sea, con el mismo nombre no se permite. Entonces, por eso se recomienda hacer una búsqueda. Al hacer la búsqueda en registros públicos, nos damos cuenta de que determinado nombre no existe. El Olivar S.A., el Olivar Industrial S.A., no existe. Entonces, al no existir, tenemos la preferencia de hacer una reserva que nos va a permitir, por el espacio de 30 días naturales, no hábiles, sino 30 días naturales, pagando un derecho en registros públicos, nos va a permitir mantener ese nombre durante ese lapso de tiempo. Entonces, con ese documento, que el nombre escogido, el nombre no está registrado, y con el derecho preferente de 30 días, que nadie va a poder inscribir con ese nombre que hemos elegido, su empresa, nos vamos a la notaría y a la vez tenemos que también preparar la minuta de constitución. La minuta de constitución es un documento donde consta el pacto social y donde consta el estatuto de la empresa. Entonces, lo vamos a definir más adelante, pero el pacto social es el acuerdo de llevar a cabo el negocio. El estatuto es el reglamento de la empresa, es decir, cuáles son los derechos, obligaciones de los socios, los accionistas, del gerente, del directorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y luego cada uno necesariamente tiene que hacer un aporte a la empresa que se va a constituir, a la empresa nueva, ¿no? Puede ser aporte en dinero o puede ser aporte en bienes. Entonces los bienes tienen que ser valorizados, ¿no? En su momento. Van a ser valorizados y van a ingresar a lo que es el capital de la empresa mediante esos valores, ¿no? Mediante esos importes. Entonces tenemos ya el nombre, tenemos la minuta de constitución y el pago del capital social. Existe una formalidad que hay que tomarlo en consideración. Tenemos el pacto social y el estatuto. Tenemos la minuta, porque la minuta se constituye de estos 2 elementos. Entonces, la minuta tiene que estar refrendada por un abogado, eso indica la Ley General de Sociedades, tiene que estar refrendado por un abogado. Entonces, es revisado minuciosamente porque tiene que ser constituido de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Una vez que está constituida, una vez que está ya esbozado todos los acuerdos, está escrito o indicado dentro de la redacción de los artículos de la minuta, las obligaciones, derechos, cuál es la responsabilidad del directorio, las facultades que deben tener. Una vez que está hecho el pago respecto al capital social, tanto que puede ser en dinero, el pago realizado, o el aporte no dinerario, que puede ser muebles y enseres, computadoras, etc. Una vez que tenemos eso, nos dirigimos a una notaría. En la notaría, nosotros vamos a obtener, por parte del notario, de dar fe de esta constitución de la empresa, y a la vez hace un acto que se denomina a nivel de notaría acto protocolar. Este acto protocolar es llevar todos estos acuerdos y elevar la minuta a escritura pública. La escritura pública se da fe de la constitución de la empresa y es inscrito en registro público. Una vez inscrito en registro público, están haciendo esta sociedad, están haciendo esta persona jurídica, están haciendo esta empresa que va a empezar a operar, que va a empezar a hacer negocio. Entonces, como fase previa es importante conocer estos elementos para poder saber que se trata
de una empresa formal constituida en los registros públicos. Es importante, lo hemos mencionado, de qué consta una minuta de constitución que tiene que ser refrendado por un abogado, pero a la vez también hay que conocer qué contiene esta minuta. O sea, en principio contiene el pacto social, y hemos dicho que el pacto social es el acuerdo de aquellas personas que desean enrumbarse o ingresar a un camino de realizar negocios, ¿no? Entonces, el pacto social es el acuerdo de las personas. En el pacto social también se considera cuánto vamos a aportar de capital. En el pacto social se acuerda quiénes son los socios fundadores. Entonces, ese pacto social más los estatutos, que es el reglamento de la empresa, es decir, por qué norma nos vamos a regir para poder interactuar y poder desarrollar el negocio, está dentro de este documento que se llama estatuto. En el estatuto contiene la denominación. Ya hemos dicho que tiene que tener una identificación, tiene que tener un nombre para poder salir al mercado y estar, cuando ya formalmente está en registro público, es reconocida como tal. Objeto. El objeto viene a ser a qué negocio nos vamos a dedicar, qué cosa vamos a hacer, ¿no? Y esto también se encuentra codificado. O sea, hay una codificación internacional de los negocios, que es el famoso SIU, donde debemos indicar en qué etapa o en qué característica de negocio nos estamos inscribiendo mediante este documento que es la minuta de constitución. También tenemos que ver que los órganos de la sociedad está formado por la Junta General de Accionistas, está formado por el directorio, la gerencia. Siempre cuando ingresamos a determinado espacio de interactuar, interrelacionarnos y desarrollar empresa, en el camino vemos que puede haber ciertos cambios. O sea, van a existir cambios, necesariamente, porque hay nuevas ideas, ingresan nuevos socios, hay nuevos aportes, y estos cambios son las modificaciones, que también tienen que estar contemplados en este reglamento que es de la empresa, que es el estatuto. ¿Para qué? Para nosotros saber cómo debemos actuar frente a este cambio que se viene, ¿no? Cómo debemos hacer formalmente. Esto igual tiene que seguir el proceso de ir al notario, escribir en registros públicos y que quede plasmado esa nueva modificación. Y si alguien externamente quiere conocer quién fue el primer gerente y quién fue el último gerente, o quién es el gerente en funciones, simplemente se dirige a registros públicos y va a pedir una vigencia de poder, ¿no?, de determinada persona, cuándo cesaron sus funciones como gerente, cuándo cesaron sus facultades, o va a pedir una minuta o una copia literal. Una copia literal donde se indica todo el historial de la empresa, cuáles han sido los cambios. Este cambio justamente que indica el reglamento queda plasmado, entonces es de conocimiento público. ¿Cómo se van a formular los estados financieros? También es un punto importante porque es el informe final que nos va a indicar, refrendado obviamente por un profesional habilitado que es un contador público, donde nos va a indicar qué resultados ha obtenido la empresa. Luego, así como nace una empresa, también puede morir una empresa. Eso se llama el proceso de disolución y liquidación. En el proceso de disolución y liquidación ya es una fase final donde los socios deciden que la empresa ya no va más, que la empresa en el mercado ya no puede soportar la competencia, que la empresa ha perdido clientes. Entonces llega a un acuerdo de que se va a extinguir esa persona jurídica. Y para extinguir se tiene que hacer también un protocolo formal, un desarrollo de una formalidad donde el liquidador, ya no el gerente que cese en funciones, el liquidador es el encargado de llevar y obtener el éxito que corresponde en esta fase final de la persona jurídica. Es importante también saber las formas societarias. En el mercado de empresas
en el mercado peruano, a veces encontramos identificaciones de personas jurídicas, donde cada uno tiene una característica, cada persona jurídica tiene una característica. Tenemos pues las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas abiertas. Hay ciertas características que van a distinguir una de otra. En el caso, por ejemplo, de la sociedad anónima cerrada, hay un número de accionistas, es de 2, mínimo es 2, máximo 20, sociedad anónima cerrada. No puede existir una sociedad anónima cerrada con 21, con 30 accionistas, no puede existir. O sea, la ley ya lo ha delimitado, esa cantidad de participantes en el accionariado de este tipo de sociedad. La sociedad anónima abierta, mínimo 2, máximo 750. O sea, si excede de los 20, ya estamos hablando de una sociedad anónima cerrada. La constitución de una sociedad anónima y una sociedad anónima cerrada se hace simultáneamente. Es decir, hay aporte de capital, hay acuerdo, lo llevamos a la notaría, se eleva a escritura pública y se llega a registro público. Listo, queda constituido y empieza a operar. Pero la sociedad anónima abierta no, porque la sociedad anónima abierta, un poco el sentido y el espíritu de tener un tipo de sociedad con estas características es que necesita grandes capitales para poder mover su negocio. Y al necesitar grandes capitales, tiene que buscar financiamiento o tiene que buscar ofertas en el mercado. Es decir, ¿quiénes desean invertir en esta sociedad anónima abierta? Entonces lanzo las acciones para que sean adquiridas y por ende voy a obtener el capital que necesito para poder hacer este negocio, ¿no? Entonces, por oferta a terceros, no es en forma simultánea la constitución, sino primero hago la oferta por terceros, ahí hay un primer punto, una primera fase, y luego ya continúo con la constitución. En la sociedad anónima cerrada hay un derecho preferencial, quiere decir que si yo soy accionista y deseo vender, no puedo salir al mercado y venderlo directamente, tengo que primero comunicar a la gerencia para que ésta le dé preferencia a aquellos que forman parte de esta sociedad, los accionistas, para que puedan adquirir las acciones que yo me estoy desprendiendo, que estoy vendiendo, ¿no? Entonces eso se llama derecho de preferencia. En cambio en la sociedad anónima puede tenerlo o no, o sea, es un mix. En cambio en la sociedad anónima abierta no hay ese derecho de preferencia. O sea, si yo soy accionista, puedo salir en el mercado de valores y vender mis acciones sin ningún tipo de problema. Los órganos, todos tienen su gerencia, su directorio y su junta general de accionistas. Los órganos de la sociedad está compuesto por una junta general de accionistas que es el ente supremo. Vamos a ver las características, la máxima autoridad, la que decide la marcha o la liquidación de una compañía. Tenemos el directorio, que es la parte administrativa, es el que se encarga de la administración del negocio. Y tenemos la gerencia general, que es el que representa a la sociedad frente a terceros. En comparación con la Junta General de Accionistas, no representa a la sociedad. Lo que hace es, tiene el máximo nivel internamente dentro del grupo de accionistas, ¿no? Que conforma el grupo de accionistas. ¿Cuáles son sus características de la Junta General de Accionistas? Primeramente, aprobar los estados financieros. Hemos dicho que existe una contabilidad financiera donde el producto final son los estados financieros, que está compuesto por balance de situación, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo. Entonces, todos esos estados financieros tienen que ser aprobados por una máxima autoridad que es la Junta General de Accionistas. Ellos aprueban o desaprueban estos estados financieros, pero siempre en la práctica se da que están refrendados por auditores externos. Entonces, al estar refrendados por auditores externos, estos emiten una opinión diciendo que son razonables los estados financieros. Entonces, al decir que son razonables los estados financieros, ya hay una confianza para que estos estados financieros puedan ser aprobados en el momento oportuno. Para ello se convoca a asambleas, ¿no? Asambleas ordinarias, que esto está contemplado en la Ley General de Sociedades, ¿no? Tiene un procedimiento para hacer esta convocatoria. Aplicación de utilidades también, la Junta General de Accionistas, obviamente, si hay utilidades, ha habido un resultado positivo y los inversionistas, que son los socios, los accionistas,
invierten para poder ganar o beneficiarse con algún dinero respecto a esa inversión que han hecho. Entonces, ellos también autorizan el reparto de utilidades, previamente en coordinación con el directorio, porque ellos son los que ven si hay liquidez en la empresa, más o menos hacen la planeación en qué momento se puede pagar, etcétera, etcétera. Otra de las características de la Junta General de Accionistas, o lo que está facultado para realizar, es designar a los auditores externos. Les había mencionado que los estados financieros son revisados para ver si son razonables las cifras o no, de los resultados, las operaciones, ¿no? Son plasmadas dentro del proceso contable. Entonces, si son razonables o no. Los auditores externos, que son las personas encargadas, son designadas por la Junta General de Accionistas. Si hay una modificación de estatutos, de la misma manera. Los estatutos tienen que ser o producto de una situación dada, se tienen que hacer los cambios, tienen que ser aprobadas mediante actas de Junta General de Accionistas. Entonces, solo así tiene la validez y eficacia para poder hacer las inscripciones en el registro público, dependiendo de qué modificación se está haciendo. Aumentar o reducir el capital. Un punto importante es conocer que cuando se va a vender activos fijos, cuando se va a vender maquinaria, cuando se va a vender inmuebles, que en suma es mayor al 50% del capital de la sociedad, quiere decir, si yo tengo 100 como capital y voy a vender un inmueble que cuesta 51, por hablar de cifras pequeñas, entonces no lo puede hacer el gerente solo, tiene que tener autorización de la Junta General de Accionistas. Para ello se redactará un acta donde indique pues que se está vendiendo y se está autorizando para que el gerente proceda con este acto jurídico, ¿no? Asimismo, ya hemos dicho, hemos adelantado que la Junta General de Accionistas no tiene facultad de representación. O sea, no puede salir y firmar con el banco sobre un determinado préstamo, una carta fianza, no puede porque no tiene representación, solamente es interno, pero tiene el nivel y la máxima autoridad como órgano supremo de la sociedad para poder realizar este tipo de puntos que están detallados en la Ley General de Sociedades, que les acabo de mencionar, ¿no? Aplicar utilidad, prueba de estado financiero, etcétera, etcétera. El directorio. El directorio es el encargado de la administración de la sociedad, o sea, es el que va a estar inmerso dentro de las decisiones que se van a tomar para lograr lo que la Junta General de Accionistas en acuerdo ha indicado de que este año, por ejemplo, vamos a aumentar las ventas en X%, o vamos a sacar un producto y va a ingresar otro producto, o las acciones vamos a cotizarlos en bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, para lograr todos esos objetivos, el directorio es el encargado, es el ente que va a administrar la sociedad. Por ende, tendrá que designar pues a un gerente general, ¿no? A un gerente general, es el encargado también de proporcionar la información, o sea, es un ente de que todos sus ejecutivos están trabajando, están tomando decisiones día a día, entonces es el ente que va a comunicar a la Junta General de Accionistas respecto a... Cuando se revisó el tema de las utilidades respecto a la aprobación en Junta General de Accionistas, les había indicado que se tenía que emitir una opinión por parte del directorio, ¿no? Y es acá donde se ve si hay las condiciones, si hay dinero para poder hacer y aprobar este reparto de utilidades, ¿no? También el directorio es encargado de convocar a Junta General de Accionistas, ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas, los determinados acuerdos cuando se hace este tipo de asambleas, entonces son redactados en un acta y el directorio es el encargado de hacer esa ejecución, ¿no? Para obtener los objetivos o cuáles son las metas que se han propuesto como ente supremo, ¿no? Que gobierna la empresa. Designar y instituir a los gerentes y, en resumen, es el encargado de llevar la administración adelante. Hemos visto la Junta General de Accionistas, hemos visto el directorio y ahora un órgano de representación que es la gerencia. Entonces, la gerencia, al igual que el directorio que ejecuta los acuerdos de la Junta General de Accionistas, la gerencia ejecuta los acuerdos del directorio. El directorio periódicamente está haciendo sesiones para un poco ir ajustando algunas
metas, proponiendo nuevos objetivos. Quizás se quiera sacar del mercado determinado producto porque ha habido quizás una sustitución en cuanto a las materias primas que podrían alcanzarse, ¿no? A la vez asiste también a la Junta General de Accionistas, pero con voz, pero sin voto. Es decir, el gerente no tiene poder de hacer una votación que sea representativa, o sea, no tiene representación de ningún tipo de... Bueno, ya hemos visto ya los órganos de la sociedad que están conformados por la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Son los tres entes encargados de llevar adelante este proyecto, este negocio, de hacer que la persona jurídica cumpla con los objetivos, sus grandes objetivos, sus pequeños objetivos, de acuerdo al nivel donde se encuentren, ¿no? La decisión que se va a tomar. También es importante ver, hemos visto la empresa, los órganos, cómo se constituye, el entorno. Cuando va a empezar a operar el negocio, va a operar la empresa, tenemos un entorno interno y un entorno externo. El entorno externo es más fácil, el entorno externo es complicado de poder las variables ir administrándolas, manejándolas, tenemos que adecuarnos nada más. El entorno interno sí tiene que ver con la capacidad, con los recursos, con la parte organizativa y es susceptible de poder hacer los ajustes correspondientes frente a una debilidad que pudiera existir. Tenemos recursos, quizás estemos comprando materia prima a un precio muy elevado, buscamos nuevos proveedores, es algo que lo podemos manejar. La cultura organizacional, es decir, la predisposición, la proactividad que tenga cada trabajador para sacar adelante los objetivos empresariales. Comprar tecnología, implementar nuevos software que nos van a permitir que esta velocidad de las operaciones a la vez se vean reflejados también en la velocidad de la información, cómo se va acumulando, cómo se va registrando y cómo logramos de que eficientemente obtengamos los estados financieros en tiempos oportunos. En el entorno externo tenemos el mercado, la competencia y las normas públicas. En el entorno externo, la empresa o el agente económico, el agente productivo, lo único que tiene que hacer es adecuarse a estos cambios. Y tiene que adecuarse a la misma velocidad, porque si no está muerto, está eliminado. Si no se adecua, por ejemplo, por citarle un determinado ejemplo, ¿no? Actualmente en Estados Unidos están prohibiendo el uso de lo que son los envases descartables, que están fabricados con productos o materias primas que están relacionados directamente con el petróleo. Entonces, en Estados Unidos ya lo están prohibiendo y ese es el entorno externo. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Adecuarse y buscar sustitutos. No esperar de que la gente ya no empiece a comprar, los clientes no empiecen a comprar y por ende no va a tener a quién vender. Acá en el Perú esa situación de acá a unos años necesariamente se va a replicar, ¿no? Porque este es un tema del cuidado del medio ambiente, es un tema del cuidado de la salud y como ejemplo creo que es válido para que las empresas estén a la expectativa de que cualquier cambio que pudiera existir, tanto en las normas públicas, normas legales, o en cuanto a la competencia de sacar productos con menores costos, entonces tiene que haber una adecuación oportuna para poder seguir subsistiendo en el mercado. El punto que vamos a tratar en este momento es la estructura financiera de la empresa. Es muy importante conocer cuál es mi posición, cuál es mi fortaleza, cuáles son mis debilidades que tengo desde el punto de vista financiero. Es decir, compramos activos fijos, vendemos mercaderías, contratamos personal, buscamos financiamiento, todas esas variables que se van moviendo dentro del entorno interno de la compañía, dentro del entorno interno del negocio, va a generar a una fecha determinada, una determinada estructura y tengo que saber si soy fuerte o soy débil. Tengo que saber que cuando los bancos que me van a financiar determinadas operaciones van a analizar mi estructura financiera,
me van a permitir entregarme algunas líneas de crédito para poder hacer las inversiones o reinversiones en buscar nuevos mercados, etcétera. Entonces, conocer esa estructura financiera es muy importante. Un primer punto es que dentro de la estructura financiera tenemos la parte de los activos, tenemos el financiamiento de terceros y tenemos el financiamiento propio. Es decir, ¿cómo se forma esta estructura dentro de la empresa? Si los socios aportan una cantidad de dinero, eso será el financiamiento propio. Si salgo al mercado a buscar dinero para poder financiar operaciones, eso será financiamiento de terceros. Entonces, la suma del financiamiento de terceros con el financiamiento propio van a hacer de que adquiera los activos que necesita la empresa para poder desarrollarse o desarrollar sus operaciones. Si ustedes observan, el financiamiento de terceros va a tener un porcentaje respecto a la compra que estoy haciendo de activos fijos, respecto a la inversión de activos fijos. Y el financiamiento propio también va a tener un porcentaje. Entonces, ¿cómo se ve mejor? La empresa, ¿cómo se ve en una estructura financiera óptima? ¿Cómo se ve mejor? ¿Cómo va a ser bien visto o mal visto por quienes tienen la expectativa de invertir en la empresa? Si su estructura financiera es débil o su estructura financiera es sólida, ¿qué variables son las que indican este tipo de situaciones? Les estoy mostrando una situación donde el 50% es financiamiento de terceros y el 50% es financiamiento propio. En los activos tenemos el 100%. Entonces, 50% ha sido financiado a través de operaciones bancarias, por ejemplo, y como aporte de capital el otro 50%. Es una empresa que se encuentra en una posición, se podría decir, óptima, porque arriesga el mismo porcentaje que las personas que lo acompañan en este financiamiento, llámese bancos, proveedores. Es decir, si por A o B esta empresa pierde en el mercado algún tipo obtiene resultados negativos, producto de una mala inversión, etcétera, se va a ver coberturado con este 50% del financiamiento propio aquellos que están fuera de la empresa, llámese bancos, entidades bancarias, proveedores, etcétera, ¿no? Diferente es el caso que el financiamiento de terceros sea un 90%, como le muestro en la diapositiva, y el financiamiento propio sea 10%, es decir, hay una limitación del accionista a no querer invertir, a no querer arriesgar. Entonces la pregunta es, ¿algún banco querrá prestarles plata sabiendo de que ellos, como dueños del negocio, no arriesgan su capital, no arriesgan su patrimonio? Entonces es una empresa que tiene que ser mirada con mucho análisis para efectos de poder comprar de repente cuando lancen el mercado de acciones, ¿no? Porque la mayor cantidad o el importe mayor de activos en realidad es propietario los terceros, o sea, no son los dueños, a comparación de lo que habíamos visto que era 50%, 50%, ¿no? Acá tenemos 90 y 10%. Y acá en este punto también es importante resaltar que a simple vista de ver esta estructura, si está financiado por terceros, el costo del financiamiento, el costo financiero debe ser muy alto, muy elevado, porque todas las operaciones se desarrollan en base a un financiamiento obtenido en el mercado. Y el mercado obviamente tiene, aquellos que prestan dinero, su negocio es obtener un margen de utilidad en cuanto a los intereses que se vienen generando, ¿no? Asimismo, presento la siguiente estructura financiera, ¿no? Y ahora el financiamiento de terceros es el 10% y el financiamiento propio 90%. Es decir, inverso al caso planteado anteriormente, ¿no? O sea, donde había 90 financiamiento de terceros y 10 financiamiento propio. Entonces acá se ve que la empresa está financiado con capitales propios, está financiado con la inversión que han hecho los accionistas. Quiere decir de que el riesgo que toman los accionistas frente a este negocio que están llevando, frente a este proyecto, es alto.
es alto y está coberturado. Entonces, la pregunta es, esta empresa, si se presenta a un banco para que le financie algún tipo de operación, de repente una flota de vehículos mediante un leasing o unas cartas fianza para respaldar operaciones que van a realizar con determinados clientes, etcétera, van a ser rápidamente aceptados, porque el accionista es el que está coberturando, es el que está arriesgando su patrimonio, y no hay ningún problema, porque en caso de que la empresa, por ejemplo, tenga alguna pérdida, va a ser asumida directamente por el patrimonio de quienes están arriesgando, ¿no? Entonces es una estructura financiera diferente que se presenta. Hemos visto primero 50%, 50%, hemos visto 90%, 10%, y ahora estamos viendo 10% financiamiento de tercero y 90% financiamiento propio. Obtenido estos conocimientos, vamos a revisar un caso, ¿no? Un primer caso, que es diseñar una estructura financiera. Vemos que hay un aporte de socios de 50, hay un préstamo del Banco A de 80 y hay un aporte de vehículos de socios valorizado en 10. Entonces se dan estas tres operaciones y nos piden hacer su estructura financiera de esta empresa en base a estas operaciones que han realizado. Hemos dicho que hay un ingreso a bancos como aporte de socios de 50. 50 más el préstamo del banco, que es 80, tenemos en caja bancos 130. Es una primera operación, está refrendado dentro de la parte de lo que es activo de la empresa. Entonces, en la parte de financiamiento de terceros, tenemos que al banco le debemos 80, producto de esa operación que se ha realizado. Y el aporte de los socios es los 50, que es el primer aporte, y hay una tercera operación que es un aporte de vehículo valorizado en 10. Si se aportó un vehículo, va a formar parte del activo, o sea, hay una inversión que se ha hecho de 10. Y el aporte de socios, 50, más los 10 que se está haciendo el aporte, ya sería 60. Entonces tenemos una estructura financiera donde se le debe al banco 80, el aporte de socios es 60, y tenemos caja banco por 130 y vehículos por 10. Entonces ya hemos formado su estructura financiera, ya hemos hecho la clasificación en dónde corresponde y si nuestra estructura como empresa es sólida o es débil. Un caso 2, nos indique también o nos indican diseñar la estructura financiera. Acá se da el aporte en efectivo de 50, la empresa realiza un leasing financiero de una máquina de un banco B por 150. Préstamo de accionista en efectivo 30, el accionista hace un préstamo, no está aportando, sino está haciendo un préstamo de 30. Y hay una capitalización de este préstamo de 20, que en su momento va a ser explicado. Entonces, con estas operaciones nos piden diseñar la estructura financiera. Tenemos una primera operación que es el aporte de socios de 50. Eso se ve reflejado en el ingreso de dinero a la parte del activo, que es 50. El aporte se va a ver refrendado con estos 50, es decir, en el patrimonio los accionistas están aportando 50 y el dinero está ingresando en la parte de activos por 50. Una segunda operación es el leasing financiero, o sea, el leasing viene a ser una modalidad de financiamiento que realizan las empresas de maquinaria, vehículos, ¿no? Es decir, en otras palabras, es un arrendamiento, es un alquiler, ¿no? Es un alquiler que se va a pagar en cuotas periódicas y al final hay una opción de compra. Y en esa opción de compra, el titular o la empresa decide si se va a quedar con ese bien para que forme parte ya de su patrimonio, ¿no? O sea propietario, sea el titular. Esa es por 150, entonces se le va a deber al banco 150 y un leasing que se le dé al banco 150 y ingresa a la maquinaria por 150, es decir, en la parte derecha tenemos la obligación de 150 y en la parte izquierda, en la parte de activos, tenemos la maquinaria que ingresa tangiblemente por los 150. Esa es la segunda operación. La tercera operación, préstamo accionista de 30. Es una obligación, es un financiamiento de terceros, no viene a ser financiamiento propio, porque el accionista, si bien es cierto, es accionista, participa como tal dentro de la empresa, pero está prestando dinero, entonces como tal se le debe considerar como financiamiento de tercero. Hay un préstamo accionista de 30, por ende ingresa a caja 30,
O sea, 30 de dinero que ingresa a la parte del activo. Entonces ya tenemos conformadas las tres primeras operaciones y nos viene una última que es capitalización de préstamo en 20. Capitalizar un préstamo significa que estoy debiendo a determinada persona una cantidad de dinero y esta persona decide ser accionista de la empresa. Mediante esta situación de capitalizar, o sea, bajar la deuda y pasarlo a capital y por ende sus acciones subirán. En este caso es el mismo accionista que está haciendo el préstamo, sus acciones van a subir. O sea, si tiene 10, ahora va a tener 15 acciones, ¿no? Porque estamos pasándolo a la parte del capital, la deuda que se tenía con esta persona. Entonces lo que se está haciendo es, del préstamo de accionistas, 20 baja al patrimonio, al capital. Entonces vemos cuál es el efecto, el impacto que se tiene, ¿no? Tenemos que ya el aporte de socios es 50 más el capital que está, hay una capitalización, 20, 70. Es importante tener presente este tipo de estructura financiera porque nos va a permitir nosotros saber cómo estamos manejando las variables dentro del negocio, cómo estamos buscando el financiamiento en terceras personas o cómo estamos ampliando el número de acciones, sacando al mercado acciones, sacando del mercado de valores para poder contar con el dinero y poder financiar nuestras operaciones, desarrollar el proyecto para obtener el máximo de rentabilidad y utilidad, ¿no? Vemos que esta estructura financiera se presenta de la siguiente manera. Tenemos 70% de financiamiento de terceros y tenemos 30% de financiamiento propio. En realidad, esto también depende. Ya hemos visto varios casos de 50%, 50%, 10%, 90%, 90%, 10% en cuanto se refiere a la variable de financiamiento de terceros y financiamiento propio. Esto también debe estar ligado o está ligado directamente a qué tipo de negocio estoy realizando. Si es una empresa, por ejemplo, es una empresa industrial, va a necesitar de mucha maquinaria. Si es una empresa que se dedica al transporte de mercadería, transporte de materia prima, va a necesitar una flota de vehículos, o sea, por ende su activo fijo va a ser fuerte. Y también depende de los años de duración de esta maquinaria. Ahora vemos que la tecnología nos está aplastando en cuanto al avance que existe, a las nuevas formas, a la velocidad de poder obtener los productos con mayor calidad, ¿no? Quiere decir que si nosotros hacemos aportes, estructura financiera, aporte propio y compramos maquinaria, esto en 2, 3 años ya tenemos nuevas maquinarias y no nos van a permitir hacer de repente el cambio que necesitamos porque va a necesitar una mayor inversión. ¿Por qué optan las empresas? Y esto se visualiza en la estructura financiera. Optan por hacer el financiamiento con terceros, es decir, financiamiento de bancos. Entonces los bancos te financian mediante una operación de leasing, por ejemplo, y llegados los 3 años, tú puedes cambiar tranquilamente tus maquinarias con otro leasing porque tú ya pagaste todas las cuotas. O sea, no hay necesidad de que tú ejerzas esa opción de compra que te va a dar la titularidad de esas maquinarias, ¿no? Entonces, depende también del negocio, qué tipo de negocio estoy desarrollando para saber si realmente la estructura que presento es atractiva, la estructura que presento es eficiente para efectos de poder hacer otras operaciones, porque yo tranquilamente como gerente digo, bueno, tengo una buena estructura financiera y voy a sacar acciones al mercado, ¿no? Voy a negociar mis acciones en la bolsa de valores. Entonces, para hacer este tipo de cosas, obviamente es muy importante tener una estructura financiera muy sólida. Así como tenemos una estructura financiera dentro de el resultado, dentro del vasto cúmulo de información que se maneja, sintetizado de tal manera que nos permita tener una visión integral del negocio, también tenemos una estructura económica. Y la estructura económica básicamente maneja 2 variables de manera genérica, los ingresos y los gastos. Estos ingresos y gastos, algunos están directamente relacionados con las operaciones del negocio y otros son gastos que indirectamente inciden con el negocio, pero que no se pueden identificar, ¿no? Entonces, la estructura quedaría de la siguiente manera: ingresos menos gastos, tengo una utilidad. Hemos dicho al inicio que una idea, un proyecto de negocio, siempre se desarrolla, se constituye para efectos de ganar algo de dinero.
Y ese ganar algo de dinero se va a ver en la estructura económica. Si la estructura económica es positiva, vamos a tener utilidad. Si la estructura económica es negativa, ha habido una mala o han tomado malas decisiones en cuanto por ejemplo, retirar un determinado producto, mantener un producto que es ineficiente en el mercado, que te genera pérdidas, o tener un sobrecosto en cuanto al personal que se maneja en la parte operativa, en la parte administrativa. Todo eso conlleva, toda esa variable conlleva que al momento de ser cuantificadas, obtengamos una pérdida en el negocio, ¿no? Y eso se muestra directamente en la estructura económica. Quiere decir que la estructura económica con la estructura financiera deben ir de la mano. Debemos tener una buena performance en lo que es la estructura económica y debemos tener una estructura financiera sólida. Con esos dos elementos, que nos presentemos en un mercado para captar nuevos fondos, nos presentemos en un mercado para poder sacar quizás una determinada mercadería al exterior financiada por determinada entidad financiera o determinado proveedor que nos financie, va a ser obviamente una salud financiera muy aceptable para que podamos nosotros obtener la rentabilidad que nos habíamos propuesto en el inicio, ¿no? Acá hay un pequeño caso también donde se muestra unos datos, unas operaciones, dice venta de mercadería 120, gasto de personal 40, gastos financieros 10, gasto de venta 100 y otro gasto 10. Es decir, ha habido operaciones que se han realizado, son las transacciones económicas, se han sustentado con los documentos fuentes y luego hemos logrado obtener estas cifras según la contabilidad financiera para poder hacer desarrollar la estructura que nosotros tenemos acá ahorita en la diapositiva. Entonces, tenemos como ingresos 120, tenemos como gasto los 40, los 100, 40 de gasto de personal, los 100 que corresponde a gasto de venta, o costo de venta, perdón, los 10 gastos financieros y otros gastos 10. Entonces, suman 160. Tenemos 120 menos 160, tenemos una pérdida de 40. Esta estructura económica que presenta la empresa, si esto han sido sus operaciones, para poder entenderlo, es pésima. O sea, nadie va a querer invertir, ningún proveedor va a querer darnos crédito en mercadería, ningún banco nos va a querer otorgar préstamos. Si nosotros queremos salir al mercado con esta estructura económica, nuestros costos financieros van a ser más elevados. ¿Por qué? Porque si necesitamos nosotros vender a determinada entidad o comprar una determinada maquinaria, un determinado producto, siempre nos van a exigir más garantías. El costo financiero va a ser más elevado. Si necesitamos vender a una empresa o al exterior, siempre nos van a pedir el tener apalancado, tener coberturado este tipo de operación que se va a realizar, ¿no? Entonces, es muy importante que el gerente maneje su estructura económica tanto del presente como del futuro, haciendo pronóstico de ventas, haciendo las tendencias de cómo se va a comportar el tipo de cambio. Por ejemplo, compramos en dólares y hay un tipo de cambio que está movible, entonces todo eso se tiene que colocar, se tiene que implementar, se tiene que presentar dentro de los informes financieros como gastos financieros, ¿no? Y eso te va a permitir tomar las decisiones, hacer las planeaciones y tomar las decisiones que correspondan, ¿no? He tratado de darle este primer módulo que concierne a la empresa, las formas societarias, cómo se constituye y la parte más importante que es la estructura financiera y la estructura económica de la empresa. Entonces, conocido esta situación, en los módulos siguientes vamos a analizar ya puntos de equilibrio, estados financieros y todo va a ser casuística, ¿no? Desarrollado de tal manera que nos permita a nosotros ir monitoreando el negocio, tener una visión clara del negocio y dando las recomendaciones a los gerentes, a quienes toman decisiones para que puedan ir ajustando ciertas variables. Con esto hemos terminado y a la espera de lo que es el segundo módulo.